let's start the meeting. We are Okay. at 8 sharp. Sharp, yeah. Thank you. Thank you. Thank you very much, everyone. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, Indigenous peoples and local communities representatives, and all invited guests. It is my great pleasure to welcome you to the second global thematic dialogue for Indigenous peoples and local communities on the post-2020 global biodiversity. En el marco de biodiversidad global, bienvenidos. Realmente valoro su participación el día de hoy. Para empezar con este diálogo, como es de costumbre para los pueblos indígenas, vamos a hacer una oración indígena para dar la bienvenida a los participantes. Me gustaría invitar a Tata Félix, que es un guía espiritual maya de Rasua, please press the por favor, levante la mano en la parte superior de su pantalla y por favor tiene la palabra una vez que se haya cambiado al color azul. Que podamos identificarte en la lista de oradores. Es el botón abajo a la izquierda. Hermano Félix, si puede apretar el botón abajo a la izquierda para levantar su mano, apretar el botón right hand para poder identificarlo en la lista de oradores. anyone who can help him to probably connect. ¿Alguien de repente podría ayudarlo para que se conecte? Quizás tenga algún problema de conexión el Tata Sarasúa. Quizás el copresidente Ramiro o Juliana quizás puedan ayudar para poder conversar con él y saber qué pasa. Inicio. Por favor, hermano Ramiro, si puede apretar el botón Raise Hand para tomar la palabra, para poder identificarle en la lista. Y tal vez darnos unas palabras de inicio. Hermano Ramiro, puede apretar el botón de Speak para... Y si le das otra vez, y si pones tu correo nada más, porque te están llamando. Hermano, estamos... Oh my God. Estoy con Félix, dice que el sistema lo sacó y le está pidiendo un password. Está ahorita tratando de conectarse nuevamente. Ok, tal vez podríamos tener... Podemos avanzar y luego hacerlo, Perfecto. o no sé. Sí, perfecto. ¿Qué le está Cuando se pidiendo? conecte. ¿Qué lo el invitamos. password te pide? Maybe we could move to the next agenda item. Quizás podríamos pasar a al siguiente punto de la agenda. Sí. Ok, estimados delegados, ya que tenemos problemas técnicos con nuestro líder espiritual maya, vamos a continuar y
Lo sentimos por ello. Espero que todos puedan entender el tema de la tecnología. No es fácil siempre en todo lugar. Ahora le quiero dar la palabra a la señora Elizabeth Maruma Mena, que es la secretaria ejecutiva de la CBD, para que dé sus palabras de apertura. Secretaria, tiene la palabra. Por favor, presione el botón levante la mano. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Como tenemos diferentes pantallas, es a veces un poco complejo, pero a ver, un momento, por favor. Usted puede compartir, por favor, su pantalla y nosotros vamos a poder visualizarla sin problema. Haces clic en uno de los botones que se encuentra en la parte superior y ahí va a poder ver, en este caso, que mi cámara está apagada, como pueden ver. Puede hacer clic ahí. Seleccione Select. Genial. Ahora puede ir un poco más arriba, por favor. Exacto. Esa es la que he seleccionado. No. El último, exacto. There you go. Yes, there you go. Muchas gracias. De hecho, sí, la tecnología. Muchas gracias, Lucy. Siempre es bueno verte a pesar de que solamente nos estamos viendo de forma virtual. Distinguidos participantes, representantes de los pueblos indígenas y comunidades locales del mundo entero. Estimados amigos, me gustaría empezar agradeciéndoles. Me hubiera gustado ver la ceremonia indígena y espero que podamos verla en algún momento, pero quería darles la bienvenida a todos ustedes. Les agradezco por su conexión virtual desde diferentes partes del mundo. Me gustaría tener esta oportunidad para agradecer por la naturaleza, por su apoyo incondicional para la creación de este diálogo mundial. Dentro de la actual pandemia de la COVID, estamos enfrentando circunstancias retadoras y difíciles, pero a pesar de ello, los esfuerzos para proteger la naturaleza siguen siendo incansables. Los pueblos indígenas y las comunidades locales han demostrado una gran resiliencia a través de acciones colectivas y locales dentro de sus territorios, tierras y aguas. Sus esfuerzos colectivos y locales en base a sus estilos de vida sostenibles contribuye significativamente a cada uno de los tres objetivos de la Convención: conservación, uso sostenible y el compartir beneficios. Y sobre todo sus acciones coherentes tomadas a acción a nivel local no están desconectados con los esfuerzos a nivel internacional. Todo lo contrario, los felicito por haber completado exitosamente sus discusiones regionales el último mes sobre el marco de Mundial de la Diversidad Biológica posterior al 2020. Realmente estamos muy ansiosos de escuchar los resultados de estos diálogos. El nuevo marco mundial de la diversidad biológica posterior al 2020 tendrá un impacto en nuestra vida y bienestar. Dejemos que este sea un impacto positivo. De acuerdo a las visiones y aspiraciones para el futuro, necesitamos vivir en armonía con la naturaleza. Como sabemos,
El próximo año, la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes, el convenio va a adoptar un nuevo marco de biodiversidad global. Y este va a ser un paso para crear una visión que se pueda ver reflejada en la realidad. La COP14 apoyó en este proceso para la presentación de este nuevo marco y dentro de ese proceso, dentro de esta pandemia de la COVID-19. En agosto se hizo una revisión de pares de los documentos de la preparación de la 14ª reunión del órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico. Y los pueblos indígenas y comunidades locales enviaron unas propuestas sobre este tema. El mismo mes se presentó el borrador preliminar. A pesar de que sigue siendo un documento vivo, es un gran paso para el futuro del nuevo marco en preparación para las reuniones futuras. El diálogo del día de hoy es una oportunidad para reflejar sobre los mensajes y construir mensajes globales en el desarrollo reciente. No podemos simplemente dejar de lado la importancia de esta reunión. Todo lo contrario, debemos de considerar de que existe todavía un gran número de pueblos indígenas y comunidades locales que están participando en estas discusiones tan importantes. Si llegamos a alcanzar la visión del convenio al 2050, la visión de vivir en armonía con la naturaleza, es importante que el poder de las acciones colectivas y locales de los pueblos indígenas y comunidades locales del mundo sea escuchado. La convención debe asegurarse que los pueblos indígenas y las comunidades locales sean socios valiosos al dar forma a este marco posterior al 2020. Asegurémonos que nuestro optimismo, quizás antes que nunca, realmente pueda encajar dentro del marco de diversidad. Les deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretaria Madame Maruma. Quiero agradecer también los temas que ha mencionado y los mensajes de apoyo de nuestro trabajo. Realmente lo valoramos tanto. Muchísimas gracias. Ahora declaro la sesión abierta. Ya hemos escuchado nuestro mensaje de apertura. Yo voy a hacer también mis palabras de apertura. Y obviamente primero quiero agradecer a la Secretaría Ejecutiva y al equipo por la preparación excelente para crear este diálogo. Es realmente también una gran labor y quisiera también agradecer a los coordinadores regionales del Foro Indígena Internacional sobre la Diversidad Biológica, distribuido en las 7 regiones socioculturales indígenas. Su trabajo de organización también ha sido impresionante. Yo y el otro copresidente estamos realmente muy agradecidos. La coordinación ha sido muy eficiente y esperamos de que los resultados que tengamos, esperamos que sean positivos y respetuosos con el medio ambiente. Y también quisiera agradecer al copresidente, Ramiro Batzin. Como ustedes saben, trabajamos como un equipo. El día de hoy vamos a tener la oportunidad para proporcionar una visión al borrador preliminar que va a ser un paso siguiente para los procesos de negociaciones. Definitivamente tenemos una tarea exigente para esta reunión. Tenemos que cumplir los diferentes temas de la agenda del día de hoy para poder presentar mensajes concretos dentro del marco del Mundial de Diversidad Global, específicamente el punto de Agenda 5 también. Tenemos que comunicar mensajes para los presidentes del SAPSTA 24, para el presidente del SBIO
3 y para los copresidentes del Grupo de Trabajo de Diversidad Biológica posterior al 2020 en el marco de la Agenda punto 6. Este va a ser un diálogo de 2 horas de duración por 3 días. Los copresidentes esperan usar todo el tiempo a este diálogo. El diálogo será realizado en inglés con interpretación informal en español, francés y ruso. Ustedes pueden seleccionar el idioma de su preferencia al hacer clic en el botón Floor Language. La Secretaría y su equipo nos ayudará a explicarnos los detalles específicos. También han recibido una guía para usar esta plataforma. Esta plataforma les permite a todos los delegados activar sus videos y micrófonos. Esta plataforma funciona mejor en Google Chrome. Y cuando uno se registra inicialmente, normalmente te va a llevar automáticamente a activar el micrófono y la cámara. Si no lo ha hecho, por favor, ingrese a la sesión nuevamente para cuando usted levante la mano, nosotros podamos llamarlo. Para ello, apretar el botón de Raise Hand y nosotros veremos una lista azul para poder darle la palabra. Por favor, le agradecemos que sigan estos pasos. El día de hoy y el último día, la sesión de 9 y 10 son sesiones abiertas. Y se les recomienda seguir también el diálogo en nuestro canal de YouTube. Agradecemos el apoyo de la Secretaría. Si existe algún problema, no dude en comunicarse. Por favor, tenemos al señor Joshua All, quien nos va a ayudar con la preparación de la presentación de la cumbre. Sé que es un nombre un poco complicado, disculpe si no lo pronuncié bien. Nuevamente el señor Yushon Shu del equipo organizador de la Cumbre Naturaleza y Cultura que nos va a hablar e invitar a la cumbre. Bienvenido. Buenos días a todos desde China. Bienvenidos todos a la Cumbre Naturaleza y Cultura que se llevará a cabo en mi país. Quería hablarles sobre la provincia donde se llevará a cabo la cumbre. Estamos ubicados en la región del este del Himalaya, que tiene una alta nivel de biodiversidad en China. Esta es una de las regiones más diversas a nivel biológico. Tenemos diferentes grupos étnicos en la región. Estamos en una ubicación entre diferentes zonas geográficas de la región, específicamente en nombre del gobierno local y país, invito a la delegación de los pueblos indígenas y comunidades locales para participar en la Cumbre Naturaleza y Cultura. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse directamente conmigo. La cumbre solamente se llevará a cabo en 2 días, pero estamos organizando 2 o 3 días adicionales para poder tener otro evento paralelo donde se podría también tener la participación de los pueblos indígenas. Las delegaciones indígenas puedan tener una interacción directa con las comunidades chinas.
El objetivo es trabajar en equipo. Nuestro equipo de organización está trabajando arduamente para poder realizar un evento exitoso. Como parte del mandato del comité, quisiera agradecer y dar la oportunidad que tenemos en nuestro país de organizar este tipo de cumbre. Por favor, comuníquense conmigo si tienen alguna consulta referida a la cumbre. Estaré muy contento de verlos a todos y todas en la cumbre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa información. Les deseamos lo mejor. Disculpe, quería informarles que Félix ya se conectó. Exactamente, por eso quiero ahora darle la palabra. Entonces podríamos pedirle, por favor, a Tata Félix que presione el botón para poder así darle la palabra. Buenos días. Bien, buenos días. Hermano Félix, no podemos escucharle. ¿Sí me escucha? Ahora sí, Yes. ahora sí. Haga la imagen, no sé si está bien enfocada la cámara hacia las velas. A la izquierda de la No pantalla logro ver en la va a pantalla. encontrar una flecha. Si aprieta en la flecha como de play, le permite compartir la pantalla. Permítame una flecha. En la pantalla a la izquierda, en la parte izquierda abajo, arriba de Raise Hand, el botón de levantar la mano, a la izquierda ve un cuadrito con dos rayas y una flecha. Si no, tal vez podríamos continuar. Usted nos guía. Vale. Permítame, vamos a ver. ¿Ahora sí? No. Fíjese que no. Bueno, no sé si será necesaria la imagen. No, sí, por favor, guíenos. Va, muy bien. Buenos días a todos. No enfoca la pantalla bien. Entonces, este día, déjenme ponerlos en contexto, este día en la cuenta maya del tiempo es el día que se dedica al aire, al sagrado aire. Hoy es Bukubik, o sea, 7 aire. Entonces, digamos, nuestra invocación y todas nuestras acciones digamos, en el día deben estar orientadas hacia el sagrado aire, agradecerle al aire, pues, por todo. Recuerden que es un solo cuerpo que nos une, que nos siente, nos escucha. Este día también es dedicado a nuestro ser espiritual, ¿verdad? Cada quien, no solo las personas, sino los árboles, las aves, todo elemento en la madre tierra, en el universo, ¿me entienden? Tienen un espíritu. El abuelo sol, la abuela luna, cada estrella, aún las piedras, ¿me entienden? Tienen su espíritu. Recuerden que la tierra, las piedras son considerados como el sistema óseo de la madre tierra. Entonces, para ese ser espiritual es este día, de dedicarle, aunque sea un momento, un instante, para ese nuestro diálogo, con esa energía, ¿me entiende?, que nos mantiene vivos, que dirige nuestra vida. Entonces,
un día muy especial para elevar nuestras palabras, nuestras expresiones, nuestras ideas, un día muy especial para este segundo diálogo en esta biodiversidad donde también el aire es un sagrado, uno de los 4 elementos sagrados a quien hay que agradecerles, con quien hay que dialogar, ¿me entiende? Con que hay que constantemente para que siempre, bueno, nos mantenga vivos y mantenga vivo todo y nos mantenga comunicados, igual que la Madre Tierra, elemento que nos mantiene unidos, pues igual el sagrado aire. Entonces, con el permiso de los presentes, las autoridades y las abuelos y abuelas, los mayores presentes, vamos a pedir, suplicar al sagrado aire, a los abuelos, abuelas, ancestros, que nos permitan esta reunión, esta actividad, y que tengamos la guía de ellos. Rukushkaj, Rukush Riulef, Lokolaka House, Politola, Hawaloma, Haukajoloma, Hautepeu, Ajahukumats, Balam Kitse, Balam Akama, Hokuta, Ik Balam Kahapalona, Chomija, Tsununija, Kakishaja, Mam Wakshakinoch, Rinawaliki, Ahau Ik, Bukub Ik. Vamos a pedirle entonces, abuelos y abuelas, al creador y formador del universo, al sagrado guardián del aire, al sagrado elemento aire, que nos permita entonces este tiempo, espacio que vamos a estar comunicados, cada hermano desde el lugar donde está, tal vez su lugar de trabajo, tal vez su humilde morada, en su lugar de origen. Hagan el favor al sagrado de mantener esa comunicación que es tan necesaria para poder comunicarnos, poder dialogar. Nosotros necesitamos pues de estos aparatos para poder comunicarnos, pero ustedes, abuelos y abuelas, al sagrado aire, en un solo instante nos escucha, nos siente. Permítanos entonces que nuestro ser espiritual fluya a través del viento, fluya a través del espacio y podamos tener esa comunicación energética con todos. Permitan entonces que nuestras ideas expresadas a través de la palabra sea escuchado primero por ustedes, abuelos y abuelas, y después pues llegue al corazón de cada uno de los participantes, ¿no? ¿Para qué? Para que entienda entonces, haya buena comunicación, entienda nuestras ideas, lo que hay en nuestro corazón, nuestro pensamiento, que nuestras experiencias también, no tanto todos los que participamos, principalmente los participantes, nuestras experiencias de vida sean de beneficio para todos. Hagan el favor entonces, abuelas y abuelos, permítanos, denos ese permiso, permítanos entonces este momento para poder comunicarnos, teniendo siempre la guía, la orientación de ustedes. Al final, todos estemos felices, todos estemos contentos, igual el corazón de ustedes, abuelos y abuelas. Con permiso entonces, Janira Mateos Xavier Rukushkaj, Rukushuleu, Rukushteu, Rukushkaj. Bien, muchas gracias entonces. Que todo sea éxito, triunfo al final. Thank you. Thank you very much, Sarasua. And thank you for, Muchas giving us gracias, that Taita message. Sorry for Sarasua. the Muchas interruption gracias in también connection por earlier on, but we do esta appreciate your effort. oración y As part of the opening session, como dear parte de la ISF colleagues, apertura, indigenous peoples and local communities, I would like to invite me Ms. gustaría Camila invitar a la Sapeda, who's the señora Director Camila General of Sapera, the que es la Global secretaria Affairs general and CBD National Focal Point del of the punto Government of focal Mexico, CBD to del present the outcome of the Gobierno Indigenous de México Peoples para que Dialogue presente on los Climate Change, resultados del Biodiversity and diálogo Desertification. climático. Ms. Sabeda, you have the La floor. señora Please Savera press tiene the la button, palabra, raise por hand, favor, button levante at the la bottom of the left mano and of your screen, and please para poder click darle la when you're ready. palabra. You're welcome. Muchas gracias. Perfect. Muchísimas gracias. Primero quisiera felicitar por la organización de este evento tan importante. Yo realmente considero que la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales es fundamental, específicamente dentro del marco global de diversidad biológica posterior al 2020. Los gobiernos de México y Canadá han organizado una
reunión para poder entender las perspectivas e incorporar esas ideas en la convención. Realizamos este diálogo por 4 semanas consecutivas, tocando temas como cambio climático, certificación, biodiversidad, entre otros temas. También invitamos a representantes de todo el continente y tuvimos la participación de 40 representantes para discutir estos diferentes temas. Y tuvimos una sesión exclusiva para hablar específicamente sobre el tema de biodiversidad. El gobierno de México y su compromiso con el convenio, ¿no? Tiene que incluir los temas que se han discutido para el marco global de biodiversidad. Quisiera felicitar a la secretaria general de la CBD por su participación y los mensajes claves que proporcionó durante la sesión de apertura del día de hoy. Realmente es importante reconocer la contribución de los pueblos indígenas para el cumplimiento de los objetivos del CBD. Siguiente diapositiva, por favor. Tuvimos 3 expositores geniales. Tuvimos Ramiro Botzin, el copresidente, y Estrancio Castro, participante también del foro sobre biodiversidad. Y centramos nuestra discusión en 3 objetivos: el marco posterior al 2020 y el conocimiento. El siguiente, por favor. Desde el punto de vista de de los indígenas, ¿cuáles son las metas? Bueno, no se han alcanzado todos, pero es importante observar que hay muchos países han integrado. Sin embargo, una de las razones por las que esto falló es porque esto tuvo la participación efectiva de los indígenas, y es mejor proteger los bosques y las áreas protegidas, y esto no fue reconocido en en las metas Aichi. Entonces hay un reto que lo conoce mejor este grupo que otros, que es para el desarrollo sostenible. Y solamente se puede tener éxito si se respetan los enfoques hacia el derecho humano. Ha resultado claro la importancia de la soberanía completa de las comunidades indígenas, y esto ha tenido que ser incluido en las metas Target Aichi para asegurarse de que estas comunidades participen. Siguiente transparencia. Entonces, ¿cómo podemos estas perspectivas puede reflejarse en el marco posterior a 2020 con respecto a la biodiversidad? Bien, para esto no solamente significa sino tener compromisos en el proceso y hacer esfuerzos para incluirlos en todos los procesos. Por ejemplo, traducir los objetivos a sus idiomas. También tiene que haber una meta con respecto a los pueblos indígenas y comunidades locales dentro del marco global de la biodiversidad, y que se reconozca sus derechos de manera global. También ver cuáles son las políticas a las que se han comprometido. Pero este nuevo marco mundial es ver cómo medir y llevar a cabo esfuerzos y medir contribuciones, incluyendo elementos específicos.
podemos garantizar que el conocimiento tradicional sea mantenido? ¿Cómo estas prácticas tradicionales pueden entrar dentro de las políticas de manejo de la biodiversidad? Bien, primero los pueblos indígenas están creando sus propios protocolos para proteger la biodiversidad. El protocolo de Nayoga debería ser implementado según las comunidades indígenas, de pueblos indígenas, desde un punto de vista de la protección de los derechos humanos. Para mantener ese conocimiento, hace falta pues poder transferir ese conocimiento y ese enfoque de los derechos humanos con respecto a la transferencia de ese conocimiento están relacionados. Y esto es lo que permite detener el cambio climático y detener la pérdida de biodiversidad. Las conclusiones esenciales es que hace falta un enfoque humano para que los pueblos indígenas puedan seguir desarrollando y transfiriendo su conocimiento tradicional en sus territorios y detener el cambio climático y el deterioro del medio ambiente. Es importante que los pueblos indígenas estén incluidos en todas las negociaciones con respecto al marco global posterior a 2020. Hay que respetar los derechos de los pueblos indígenas y también tomar en cuenta e incluir la perspectiva de los pueblos indígenas, y también debe haber una meta específica para los pueblos indígenas y comunidades locales. Para el marco de la biodiversidad posterior a 2020 tiene que tomarse todo esto, y como conclusión hay una preocupación sobre cómo la meta 12 se está llevando a cabo, porque se lee en la manera en cómo tienen que compartir los pueblos indígenas sus conocimientos tradicionales con la comunidad científica. Bueno, hay que verlo con detenimiento. Entonces, este objetivo tiene que reevaluarse. Yo, pues, quiero seguir protegiendo, llevando a cabo todas estas discusiones en las negociaciones. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, vamos ahora a temas organizativos. Vamos al punto número 1 de la agenda y pasamos ahora al 2, que es temas con respecto a la organización, y los copresidentes van a intervenir con respecto a la aprobación incluso de esta agenda, y los coordinadores van a intervenir, quienes son los que van a ser los relatores del Foro Internacional Indígena, y van a formar un comité para enviar los mensajes que fueron adoptados por los participantes de los pueblos indígenas y comunidades locales en los últimos días, y los mensajes van a estar anexados en el informe de la reunión para que puedan pues estar incluidos en SAPSTA 24, y que se pueda también incluir en el grupo del marco global posterior al 2020. Bien, vemos en la agenda el diálogo pues que se ha establecido para la reunión como CBD posterior al 2020, 5.1, preparado por la Secretaría Ejecutiva en consultación con el Foro Internacional Indígena sobre la Biodiversidad, y que todos van a mantener todo este tiempo. Bueno, consulten el sitio web para tener acceso a toda esta información. Creo que no haya ahí nada más para la agenda, por lo tanto que podamos adoptar esta agenda con todos estos elementos. Bien, podemos entrar ahora al marco global del Marco Mundial para la Biodiversidad posterior a 2020, y en este punto de la agenda vamos a escuchar
a una presentación de 5 minutos de la Secretaría, quienes nos van a dar una actualización de el marco global de la biodiversidad posterior a 2020, todo ese proceso, y creo que Capac es el que va a tomar la palabra. Capac, tienes la palabra y ya que eres un experto en tecnología, entonces presiona el botón para levantar la mano y así poder intervenir. Está en la parte izquierda y vas a poder pues tomar la palabra. Muchísimas gracias, señora presidente. Buenos días a todo el mundo. Gracias por estar aquí. La diapositiva siguiente, por favor. El convenio eh, para la biodiversidad es un tratado que toma en cuenta, pues, que toma en cuenta el uso biológico de los recursos según la tradición cultural, la conservación, la protección, los planes de protección y del ecosistema, pero también se refiere a las personas y a sus necesidades, como por ejemplo seguridad alimentaria, medicina, aire, agua, vivienda y salud ambiental. Y en el CBD tenemos, reconocemos los 3 objetivos del convenio. El artículo 8J es proteger el conocimiento tradicional y también, pues, proteger el uso sostenible y consuetudinario de la biodiversidad. Siguiente diapositiva, por favor. En el 2011, la práctica del convenio adoptó un plan para la biodiversidad que es de 2011 a 2020 y el marco para de acción para todos los países, pueblos indígenas y comunidades locales con respecto a la biodiversidad. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos las metas, incluyendo el 11, 14, 18, que se relacionan directamente con la protección del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales. Y este año la conferencia de las partes, la parte del convenio va a tener una sesión número 15 y es un paso decisivo hacia la visión 2050 de vivir en armonía con la naturaleza. Siguiente. La COP14 estableció el grupo de trabajo con respecto al marco de la al marco mundial de la biodiversidad, preparándose para el marco posterior a 2020. Y hay 2 elementos que fueron, Francisco y Basil von Hagen de Canadá. Y hay reuniones planificados para ese grupo que ya se han producido, en la primera en Nairobi en el mes de agosto 2018 y otra en febrero de 2020, este año. Pero hay una reunión que se llevará a cabo y esta tercera reunión presentará el borrador para su adopción en la próxima reunión. La próxima diapositiva. Gracias. El borrador que fue adoptado por los copresidentes toma el resultado de todo lo que se discutió en el mes de febrero 2020, así como todo lo que se recibió con respecto a 2011 y se ve todos las metas posibles. Y esto va a ser actualizado tomando en cuenta los resultados de la reunión 24 del comité científico y la tercera reunión sobre la implementación, así como todo lo que resulte de las consultas va a estar pues disponible. Y la tercera reunión del grupo de trabajo
Y como podemos ver, el borrador preliminar actual tiene 20 metas que están agrupadas en 3 secciones que tienen biodiversidad, es el, el uso y beneficio de estas herramientas para la integración y también podemos ver que hay puntos, momentos clave que se tienen que considerar como objetivos hacia el 2050. Esta negociación está estableciendo un proceso importante y marca el trabajo que se va a hacer en los próximos 20, 30 años. La manera de seguir adelante para el año entrante, bueno, la COP20 adoptó un programa intensivo que, bueno, se ha visto afectado por la COVID. Y este proceso es bastante parecido. Hay que revisar los documentos por los pares y hay una contribución substancial que fue realizada y esto fue publicado una vez más es un paso adelante muy importante dentro del marco. Hoy las partes del convenio están discutiendo el próximo SOPSTA 24 en este contexto y no es una discusión fácil. Esta discusión incluye incluso el hecho, pues, de que no podemos reunirnos físicamente o tendremos que hacer reuniones híbridas. Algunos van a asistir de manera virtual y otros de manera presencial. También esto implica reuniones formales e informales, como por ejemplo la preparación para las negociaciones. Esto desempeña un papel importante en estas discusiones y en esta etapa las partes están discutiendo las diferentes opciones. Siguiente diapositiva. Y también está siendo considerado por las partes de SAPSTA 24 reunirse en el primer trimestre del año que viene y SOPSTA va a revisar los documentos con respecto a todos los componentes, metas y objetivos, pero también cómo monitorear los indicadores y hacer recomendaciones para la tercera reunión del grupo de trabajo con respecto al marco mundial post-2020. Bien, antes de terminar, quiero simplemente resaltar que tenemos un mapa muy claro delante de nosotros, tenemos SAPSTA 24, tenemos la tercera reunión del grupo de trabajo y todo aquí vamos a someter el borrador preliminar, de manera que todo lo que discutamos aquí va a ser de gran importancia. Muchísimas gracias. Gracias, Capac. Gracias por este resumen que nos explica muy bien el recorrido. Ahora quisiera pasar al punto número 4, que es la presentación por los pueblos indígenas y comunidades locales con respecto a los resultados de los webinarios regionales. Y bueno, pues los representantes de las 7 regiones culturales van a hacer su presentación y veremos los resultados de sus respectivas reuniones. La plenaria va a escuchar las presentaciones y los temas que trataron con respecto al marco mundial de la biodiversidad. En aras del tiempo, cada presentación no puede exceder 5 minutos y es mi deber indicarles cuando les quede ya poco tiempo para culminar. Y la secretaría, por favor, me puede ayudar. Si no me ven, entonces le voy a pedir a la secretaría que por favor haga, comparta la presentación para que todo el mundo, pues, pueda verlo y que todo el mundo pueda ver las presentaciones. Vamos a empezar con África.
Por favor, cuando la pantalla esté lista, pues yo creo que la pantalla ya está allí. No, perdimos la pantalla de nuevo. Bien, creo que ya la tenemos. ¿Puede empezar? Bien. La presentación la pueden ver en uno de esos pequeños videos y la primera presentación viene de la región africana y quisiera llamar a Adija Adamo para que tome la palabra y que presente los resultados del diálogo que se llevó a cabo en África. Por favor, Adija, ¿tomas la palabra? Bien, esta presentación esta presentación es sobre las discusiones que llevamos a cabo con respecto em, a la, mm, al borrador preliminar. En África nos reunimos para hacer esta discusión y uno de los puntos esenciales que fueron mencionados fue la domesticación y la implementación de instrumentos internacionales en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas en el marco del Protocolo de Nagoya y también la tenencia de la tierra y con respecto al consentimiento libre, previo e informado. Y además de los pueblos indígenas, las recomendaciones para los pueblos indígenas, tenemos el conocimiento tradicional y a los pueblos indígenas en el proceso, pues, del respeto del consentimiento libre, previo e informado, garantizando a las partes el respeto del protocolo de Nagoya con respecto a la protección de la vida silvestre, la responsabilidad y el reconocimiento de los pueblos indígenas y comunidades locales a sus tierras ancestrales, la conservación y protección de la biodiversidad y garantizar un enfoque hacia los derechos humanos para que no haya violación de derechos, para proteger, apoyar, a dar apoyo técnico y a construir capacidades a los pueblos, a las mujeres indígenas y finalmente también en África apoyamos las recomendaciones generales. En conclusión, la región africana queremos se que se adopte la visión, 2050. Muchísimas gracias. Gracias, Adamo, y gracias por respetar el tiempo, realmente excelente. Pasemos ahora a la siguiente región. Quiero darle la palabra a Shulapa, quien va a hacer la presentación del diálogo en Asia. Tienes la palabra, por favor. Levanta la mano en la izquierda del botón de tu pantalla para poder tomar la palabra y hablar. A la derecha de tu pantalla hay un botón que vas a presionar para tomar la palabra. Gracias, Lucy.
Asia hizo una consulta con respecto al marco mundial de la biodiversidad. Fue organizado sobre la biodiversidad y fue organizado en noviembre. Participaron países de 12 países asiáticos que participaron activamente en la discusión y gracias a Lucía y Ramiro, quienes participaron en las discusiones de apertura. Y como el número de participantes era nuevo con respecto al proceso posterior a 2020, organizamos esto en dos partes. La primera parte de la consulta fue básicamente compartir información y, digamos, concientizar, y gracias a Capaz y al secretariado y Georgie y Eduardo y ves todos los coordinadores y los moderadores quienes contribuyeron a a la sesión. Un mensaje esencial que surgió es exactamente lo que los delegados del gobierno mexicano mencionaba, que es un plan para que esto no permitió retener los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Por consiguiente, el reconocimiento de los pueblos indígenas como socios, como colaboradores en la protección de del medio ambiente y para poder alcanzar los objetivos de vivir en armonía con la naturaleza. Siguiente diapositiva, por favor. En la segunda parte de la consulta, los participantes se dividieron en tres grupos por subregión para ver cuáles son las metas. Y las observaciones y recomendaciones que surgieron del grupo fueron las siguientes. Podemos pasar a la siguiente transparencia o diapositiva, por favor. Bueno, se reconoció los derechos de los pueblos indígenas, eso aparece en el documento, incluyendo la participación de los pueblos indígenas y su enfoque para colocarlo en el marco global de la biodiversidad y lo que se resaltó en el texto, pero se hacen recomendaciones clave para este marco agregar una nueva meta específicamente sobre la seguridad y acceso a la justicia de las personas que defienden los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, las personas que defienden sus hogares, los bosques, los ríos que están siendo destruidos por las industrias. Una nueva meta específicamente sobre el reconocimiento legal, respeto y promoción de los sistemas de conocimiento indígenas y asegurar el reconocimiento legal de las territorios, las aguas que se están perdiendo por ciertas prácticas y también que se reproteja la fuente de vida de los pueblos indígenas, quienes han desempeñado un papel esencial en muchas comunidades en medio de la pandemia. Por lo tanto, es importante reconocer, promover y proteger los sistemas alimentarios indígenas, incluyendo la soberanía alimentaria. Los pueblos indígenas son los que tienen el conocimiento y practican un modo de vida tradicional y desempeñan un papel importante en la transmisión. Por eso el papel y la contribución de las mujeres indígenas debe ser reconocido y resaltado de manera explícita. Y con respecto a las metas, pues apoyamos pues el documento y hicieron las consultas necesarias. Después de la consulta, los asiáticos, pues los diferentes pueblos asiáticos discutimos qué hacer y discutimos que, bueno, hace falta seguir el diálogo con los gobiernos, los pueblos indígenas, comunidades locales, todo esto con respecto a todo lo que es posterior a 2020 y todos deberían seguir pues la comunicación. Muchísimas gracias, Lucy, te lo doy a ti. Bien, muchísimas gracias.
quisiera llamar a Ramiro Batzin para que presente de América Central y América del Sur y el Caribe. Por favor, Ramiro, aprieta el botón y levanta la mano y sigue. Sigue. Gracias, Lucy. Un gusto saludarlos nuevamente. Realmente es un gusto presentar lo que se ha venido discutiendo en América Latina. Para empezar, estas convocatorias se realizó a través del Foro Indígena de Abya Yala, con sus 6 organizaciones miembros, SICA, Consejo Indígena de Mesoamérica, la Red de Mujeres Indígenas, el Enlace Continental, la COICA y la CAOI, en coordinación con el Fondo Indígena Latinoamericano. Se desarrollaron los eventos el 11, el 12 y el 17 de noviembre. Se han tenido 3 eventos en estos momentos. Han habido 2 eventos en los que se han hecho los procesos de diálogo y discusión a lo interno de pueblos indígenas, y un tercero donde se tuvo un diálogo con los estados. Particularmente participaron México, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Ecuador y Colombia. Se tuvo una participación de un promedio de 6,000 personas, ¿sí? En los 3 eventos. Los puntos de vista más importantes y recomendaciones que se plantean es, uno, que se debe asegurar el tema de las tierras y territorios de los pueblos indígenas, fortalecer esa gobernanza de los pueblos indígenas, y algo muy importante que se planteó es que hay que hacer un cambio de paradigma sobre la conservación. Hay que avanzar a ver ese uso, manejo y conservación de los recursos naturales desde una cosmovisión indígena para que se logre realmente la conservación de la biodiversidad. El otro es garantizar la protección de los conocimientos tradicionales y los medios de vida de los pueblos indígenas. Adelante con la otra diapositiva, por favor. Los puntos de vista y las recomendaciones para la meta 12 es que se deben incluir los protocolos bioculturales participativos desde un enfoque y derechos indígenas. En la meta 18 se habla sobre que se debe apoyar directamente a los pueblos indígenas con recursos para que exista una participación plena y efectiva. Se debe de crear ese fortalecimiento de capacidades y cooperación técnica y científica. En la 19 se debe incluir el apoyo a las iniciativas de los pueblos indígenas para la elaboración y monitoreo para concientizar a la toma de decisiones, ¿sí? Y se habla también que se debe de crear una nueva meta sobre conocimientos tradicionales. Es importante, los pueblos indígenas de América Latina plantean que hay que avanzar con el post-2020, y el plan del post-2020 no puede ser si no reconoce, respeta y promueve los derechos de los pueblos indígenas que ya están consagrados en otros instrumentos internacionales y dentro de la misma negociación del CBD. Gracias. Matías Chivé. Muchas gracias, Ramiro. Thank you very much for your presentation. Muchísimas gracias por la presentación, Ramiro. Ahora le quiero dar la palabra a Cumbri Treta, por favor, para que nos presente los resultados del diálogo de la región del Ártico. ¿Puedes, por favor, presionar el botón de levantar la mano para poder darte la palabra? Gumbrit Retter. Muchas gracias, señora Presidente. La región ártica se reunió en noviembre, el 4, el 9, el 10, el 23 y el 30, el día de ayer, de hecho. 4 sesiones en donde pasamos prácticamente 40 horas discutiendo los representantes de la región, normalmente del Consejo y del Parlamento. Finlandia también fue parte del caso, pero no pudo participar. Hemos encontrado muy útil poder enfocarnos en el proceso del marco global, y hemos discutido muchos de los puntos de aportes que se podría proporcionar para este borrador. Muchísimas gracias por la idea de tener ese
tipo de diálogos. Normalmente esperamos continuar con el método de trabajo a través de la revisión de los diferentes documentos y también podemos reunirnos pronto, esperamos, para poder traer todos estos diferentes aportes en una próxima reunión. Básicamente, los cambios que se pueden realizar, el borrador preliminar normalmente habla sobre un cambio transformador y normalmente se reconoce que los pueblos indígenas sean parte de las soluciones, por un lado, pero por otro, como pueblos indígenas en el Ártico, nosotros también vemos la necesidad de un cambio transformador en la forma como se está tratando la naturaleza. Desde nuestra perspectiva, consideramos que nuestras perspectivas y valores, formas de vida, traen propuestas a soluciones. Nosotros queremos, deseamos contribuir a ese cambio transformador. En general, consideramos que el borrador todavía tiene que tener reajustes para realmente representar ese cambio. Y obviamente el vínculo entre la naturaleza y cultura o la naturaleza y los seres humanos se requeriría de diferentes cambios. Sería importante reconocer a los seres humanos como parte del ecosistema y este cambio debería de verse en la construcción de procesos equitativos para un compromiso real de los pueblos indígenas, trabajar en la gestión y el uso sostenible consuetudinario de los pueblos indígenas. El cambio transformador también implica una participación del conocimiento tradicional y el reconocimiento del conocimiento tradicional, las soluciones que sostienen que puede ser proporcionado y guiado por las comunidades mismas. Estimada audiencia, a pesar de que es importante todo el proceso para nosotros específicamente en el Ártico, para nosotros tiene que ver con seguridad alimentaria, la esencia de nuestra cultura. En tiempos de retos, de conectividad en nuestras comunidades ubicadas en los 6 estados árticos, entre los más países ricos del mundo, hemos encontrado que es un reto también mantener todos estos procesos en la actualidad y no solamente tener también esos mensajes y que esos se vean reflejados en los documentos del CBD, además de obviamente hacer escuchar nuestras voces, nuestros procesos dentro de los diferentes procesos. Nosotros intentamos ayudar la propuesta desde las diferentes redes de comunidades indígenas para ayudar en el trabajo de construcción del documento marco. Yo creo, perdón, le envié otra diapositiva, pero no hay problema. Hay muchas recomendaciones, como indiqué al inicio en el documento que esperamos compartir probablemente de nuestro trabajo a futuro. Las recomendaciones pueden ser resumidas en 3 oraciones que han resultado de nuestras discusiones o que han guiado, diría yo, mejor nuestra discusión. Y eso es, por un lado, una participación equitativa de las comunidades indígenas y locales, de reconocimiento de los derechos y las salvaguardas para los pueblos indígenas y sus derechos en sí. Con eso también viene el asegurarse de que los objetivos y metas implementadas no tengan un impacto negativo en los pueblos indígenas y en las comunidades locales en las siguientes rondas por venir. Y también cuando hablamos de los indicadores, cuando ya se reconoció de que existen excelentes indicadores, también tenemos que llamar a un proceso para refinar estos
indicadores e identificar indicadores que realmente puedan encajar en el nuevo marco. Básicamente, eso sería entonces lo que hemos estado discutiendo a lo largo de nuestras 40 horas de reuniones. Muchas gracias. Muchas gracias, Brett, por habernos mostrado el proceso de discusión que han llevado a cabo, los resultados a los cuales han llegado. Definitivamente es algo que deberíamos de discutir en equipo para poder avanzar con esas recomendaciones. Me gustaría entonces darle la palabra ahora a Paulina Choropeva, quien nos pueda presentar los resultados de su región, que es los diálogos de Europa Central y del Este, la Federación Rusa, Asia Central y Transcaucasia. Paulina. Voy a hablar en ruso. Muchísimas gracias, Lucy. En la Federación Rusa hicimos 4 webinarios desde el final de octubre hasta el final de noviembre. Fueron organizados por el Centro de Apoyo de Pueblos Indígenas y un foro que es una red de expertos individuales que trata asuntos de los pueblos indígenas y comunidades locales en Rusia. El primer tema que discutimos estuvo relacionado con la pandemia que estábamos viviendo en la actualidad y su impacto actual en la visión del 2050, si es que vamos a de repente enfrentarnos en el futuro a una situación similar. Al discutir este tema, formulamos recomendaciones para poder promover un enfoque de salud integral y unida, que sería el concepto que trata sobre la interconexión entre los animales, los ecosistemas y las personas. 10 años atrás, escuchamos los mensajes de diferentes organizaciones internacionales que nos presentaban los posibles retos y amenazas en torno a la salud. Así que considero de que deberíamos colocar todos nuestros esfuerzos para proteger nuestro ecosistema y la salud. Además de este tema, también nos referimos a nuestros aportes al proceso del CBD. Los pueblos indígenas deberían de ser considerados los actores importantes para llevar a cabo las actividades a nivel nacional. En los últimos años, los pueblos indígenas y comunidades locales no han participado activamente, no se promovió su participación necesariamente en uno de los webinarios. Tuvimos unos representantes de ONGs de Francia, Suecia, Finlandia, Dinamarca y otros países europeos, y también representantes de sus gobiernos, y ahí hablamos sobre los puntos claves y objetivos claves que podrían vincularse específicamente al trabajo de los pueblos indígenas. Yo considero de que debería de ser importante considerar entonces el punto de la conservación y la gestión de sus territorios y tierras de acuerdo a sus prácticas ancestrales tradicionales y consuetudinarias, incluyendo también las áreas protegidas. Y ya Ramiro mencionó un punto similar en su presentación cuando se trata de proteger las áreas de protección nacional o regional. Se tendría que ver cuál sería el impacto de que los IPLC sufrirían en torno a la creación de estas áreas de protección. En este caso, por ejemplo, tenemos ejemplos de creación de áreas naturales protegidas en donde se impide a las poblaciones originarias vivir en esas zonas. Y vemos entonces problemas, por ejemplo, en la zona del Ártico rusa y el norte de la
federación en donde deberíamos de tener en cuenta no solamente el objetivo, la meta 7, sino el 5, porque están también estrechamente vinculados. También me gustaría decir de que además del impacto negativo del cambio climático, también hemos hecho seguimiento de este en el sistema alimentario, la gestión de recursos y la sostenibilidad de las poblaciones en general. Y me gustaría también decir de que este es un punto clave y debería de ser transversal en todos los diferentes grupos de trabajo. Debemos de entender y realmente hacer incidencia a nivel nacional. Y nunca tendríamos que olvidar el consentimiento libre previo informado. También me gustaría decir de que teníamos un grupo de trabajo y dentro del marco de discusión de este grupo de trabajo hablamos sobre cuál debería de ser el trabajo que debemos implementar de aquí a 10, 20, 30 años en cuanto, por ejemplo, a temas vinculados con el artículo 8J. Así que me gustaría identificar los temas más importantes resultantes de las discusiones. Primero, la inclusión y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. También los pueblos indígenas deberían de ser los actores principales o uno de los actores principales para poder trabajar y desarrollar los diferentes puntos del convenio. Y vamos a continuar con esas discusiones posteriormente, no solamente dentro del marco de los diálogos regionales que se han tenido. Ahora me gustaría entonces presentar a Tonio Sadik para que pueda hacer la presentación sobre el diálogo de América del Norte. Excelente, gracias Lucy. Y quiero mandar un saludo a todos los amigos y colegas el día de hoy aquí. Quisiera hacer una presentación ahora del diálogo que se llevó a cabo en la región de América del Norte el 24 de noviembre. Nos reunimos solamente una vez durante 3 horas y quiero decir que fue, bueno, se solapó con los mensajes claves que fue presentado con otros coordinadores y fue realmente muy bueno. La sesión de América del Norte fue dominada por participantes de Canadá y Estados Unidos y algunos de otras regiones. No tenemos el tiempo de mencionar todo lo que se dijo en la sesión del diálogos, pero voy a mencionar lo más importante. Los esfuerzos de conservación en el mundo históricamente han ido contra los derechos de los pueblos indígenas, los ha desplazado y les ha quitado sus aguas y terrenos. Estos desplazamientos han permitido actividades que han dañado la biodiversidad en vez de protegerla. Es una dicotomía colonial que divide a la naturaleza y a la persona y es menos efectivo que lograr los objetivos de conservación y l- a través de la remoción de tierras a pueblos indígenas. Hay un apoyo para llamados internacionales para metas de conservación mucho más ambiciosas. Acciones explícitas tienen que llevarse a cabo para proteger los derechos de los pueblos indígenas, como es que ellos posean el 30% de las tierras. Y estas acciones pueden incluirse en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas posterior al marco 2020. Se debe encontrar en la Declaración de las Naciones Unidas, se tiene que encontrar en todo el marco. Por esta y otras razones, la participación de los pueblos indígenas en el marco respectivo y también en el convenio hace que haya una serie de metas que sean propias, así como indicadores para reconocer los derechos de los pueblos indígenas. La biodiversidad surge cuando los pueblos indígenas están allí, controlan
todos los recursos, aguas y territorios. A este respecto, los pueblos indígenas tienen el derecho inherente de tener acceso a los alimentos tradicionales y controlar el sistema de producción de alimentos de sus territorios. Esto está firmado por la Declaración de las Naciones Unidas y como tal, la meta 13 con respecto los valores de biodiversidad también debería incluir y hacer una referencia explícita a la soberanía alimentaria y a los sistemas de conocimiento indígena. Y finalmente hay que garantizar que los pueblos indígenas no siguen cargando con la carga desproporcional de que se les retire la de identidad y la tierra y sus medios de vida. COVID nos ha dado una oportunidad de detenernos y reflexionar sobre los valores básicos y la interconexión del mundo. Entender esta crisis de COVID mundial desde el punto de vista resiliente demuestra que los sistemas económicos se van a adaptar a las perturbaciones y hay que trabajar para reforzar la capacidad de evitar poner en riesgo la recuperación de la biodiversidad que es tan necesaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Dick y Tony por esta presentación y la presentación realmente. eh, y ahora sin perder más tiempo, vamos a Chrissy Grant, quien va a presentarnos el diálogo del Pacífico. Chrissy, por favor, sí, ya te veo allí. Levanten la mano y luego presionen el botón del micrófono. Perfecto, Christy, tienes la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Tuvimos un webinario en el Pacífico hace un par de días. Tuvimos 43 participantes y en mi recomendación hubo oradores apasionados con lo que tenían que decir y los mensajes que surgieron es que los pueblos indígenas tienen el derecho de manejar y de controlar su propio terreno, territorio, aguas y recursos para utilizarlo de manera sostenible y que hay una conexión entre las personas y el conocimiento y no es posible de separarlo en este momento como en la meta 19 y hay que asegurar y brindar un apoyo y reforzar esta relación entre los pueblos indígenas y sus conocimientos. Y se mencionó además que es fácil suministrar recursos a los pueblos indígenas y comunidades locales con respecto a sus territorios, aguas y terrenos. Y las pequeñas islas del Pacífico, pequeñas islas en desarrollo, afirman que con respecto a los pueblos indígenas y comunidades locales, su sabiduría y su conocimiento, su capacidad de sobrevivir y el equilibrio de esto con la vida en familia. Entonces, los pueblos indígenas y comunidades locales hay que reconocerlos como custodios de la tierra y protectores de la tierra. Apoyo financiero y técnico a nuestros pueblos y comunidades locales por su contribución e integrarlos en la vida de hoy y la biodiversidad en el seno de los pueblos indígenas y comunidades locales hace que ellos tienen la medicina, la cultura y el conocimiento. Hace falta proteger los océanos
y hay que respetar los usos consuetudinarios de los recursos marinos. A nivel local, se tiene que respetar, o si no, no se van a poder lograr respetar las metas. Hay que también respetar el derecho de hablar en su propio idioma, apoyar a nuestros propios pueblos indígenas y comunidades locales de celebrar conscientes de sus culturas, tradiciones y lenguas, y que sea un enfoque mucho más allá del público general. Y esas son las recomendaciones y resultados de la región pacífica. Muchísimas gracias. Bien, voy a regresar a la red de mujeres y Adamo y Adilla, si puedes tomar la palabra en nombre de la red de biodiversidad y mujeres indígenas. Perfecto, adelante. Muchísimas gracias, señora presidenta, por la oportunidad que me están dando de la red de mujeres. Nosotros lo realizamos el 25 de noviembre de 2020 y las diferentes regiones del mundo, de África, de América Latina, Asia, Rusia y mujeres también de diferentes regiones del mundo, incluyendo también de diferentes puntos de las perspectivas locales y la secretaría. Las discusiones que se llevaron a cabo, las mujeres eran las que manejaban en general las tierras y las que manejaban los recursos. Por lo tanto, su papel es indispensable en el marco global de la biodiversidad posterior a 2020. Surgieron temas que eran importantes según las participantes y son temas que se relacionan como por ejemplo la visión de la mujer, la importancia del conocimiento tradicional de las mujeres indígenas y también se llamó por la protección de los derechos de las mujeres indígenas, la tenencia de la tierra y el uso de los recursos y también el acceso a la información que sea de manera equitativa para las mujeres indígenas, buscar soluciones indígenas a los problemas indígenas con respecto a la seguridad alimentaria y las mujeres. Las recomendaciones que formulamos en el seno del grupo de mujeres fue tener los conocimientos tradicionales y los valores y también tener el consentimiento libre, previo e informado, protección y mejora de la biodiversidad, proteger a las mujeres indígenas y su conocimiento con respecto a la biodiversidad y garantizar la participación completa y efectiva de las mujeres indígenas en el diseño, implementación, monitoreo y reporte del marco de la biodiversidad posterior a 2020 y dar un apoyo técnico a las mujeres indígenas. Y para concluir, las mujeres indígenas quieren lograr los objetivos posteriores a 2020 y vivir en armonía con la naturaleza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por mantener el tiempo. Hemos podido rápidamente escuchar todas las diferentes recomendaciones de los diferentes grupos. Ahora quería darle la palabra a Viviana Figueroa para que nos presente una perspectiva general del marco mundial de biodiversidad global. Ella nos va a hablar sobre ese tema, las recomendaciones y resultados de relevamiento, borrador preliminar y carencias para poder presentárselas el día de hoy. Viviana, por favor, levanta la mano. Perfecto.
Bienvenida, Viviana. Es un gran honor para mí, en representación del Foro Internacional Indígena y la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, como presentarles cuáles han sido en este largo proceso, porque los webinars regionales fueron parte del proceso que hemos hecho de consulta y participación a los representantes de pueblos indígenas en todas las regiones del mundo. Sin embargo, este proceso empezó, bien obtuvimos incluso antes, en el mes de junio, julio, y en este tiempo hemos estado identificando algunas prioridades, algunos puntos que creemos que es muy importante, ¿no? Y estos puntos que les voy a presentar ahora son puntos que reflejan también lo que los hermanos y hermanas coordinadores regionales han estado presentando hace unos minutos. En primer término, considera el Foro Internacional que el post-2020, el marco global, debe estar basado en las metas que tenemos actualmente, particularmente 18, que es como el estándar mínimo, y que no podemos retroceder en ese sentido. O sea, no queremos que el nuevo plan, el nuevo marco global esté por debajo de esos estándares. Consideramos que para avanzar en el nuevo marco global es importante que haya un enfoque en derechos humanos y se priorice la protección de la naturaleza y los derechos humanos de los hermanos y hermanas indígenas defensores de la naturaleza. Creemos que eso es un avance muy importante que deberíamos ver reflejado. También que debe estar basada en las evidencias. Actualmente, ya el informe global del estado de la biodiversidad del IPBES, que se publicó el año pasado, y también el informe del estado de la biodiversidad y el informe también que nosotros como pueblos indígenas hemos trabajado, muestran en sí nuestro rol y nuestras contribuciones. O sea, no estamos hablando solamente, estamos mostrando la evidencia de la contribución de los pueblos indígenas y comunidades locales a la conservación de la biodiversidad, lo que es esencial para los próximos años. También consideramos que es importante que haya una relación y una coherencia entre los diferentes objetivos y metas. Actualmente vemos que hay metas que están, parecieran, no conectadas con otras, y eso creemos que no es positivo, que necesitamos que haya una relación entre estas metas y los objetivos. También que deberíamos tener un enfoque basado en la cultura, la relación intrínseca entre la naturaleza y cultura, como un elemento que esté en todo el marco global, porque los pueblos indígenas son los proponentes de la diversidad biológica y cultural. Y asimismo la importancia de que esté bien plasmado en el nuevo marco la protección del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y también que se asegure el respeto al consentimiento libre, previo e informado, y la participación en los beneficios cuando se utilizan en conocimientos tradicionales. Este es un tema crítico que hasta ahora no se ha avanzado demasiado en el marco del convenio y el marco del protocolo de Nagoya, y consideramos que para los próximos años es un tema crítico que debía avanzarse. La próxima slide, por favor. Entonces, las prioridades, todo el marco global es relevante y importante para los pueblos indígenas, pero particularmente consideramos las metas que están relacionadas a la conservación. Son muy importantes que haya un reconocimiento legal, que se aumente el reconocimiento legal a las tierras, territorios y aguas de los pueblos indígenas, y que haya un reconocimiento y apoyo a las áreas de conservación comunitaria y la gobernanza. Estos serían contribuciones para las metas 1 y 2 del documento actual borrador del marco global. Otro tema principal es la incorporación del uso consuetudinario sostenible
que los pueblos indígenas tenemos, que está reconocido también en el Convenio sobre Biodiversidad, en las metas 3, 4 y 8, pero en otras relacionadas también que se refieren al manejo y al uso de las especies de la vida silvestre. Y a su vez también porque nosotros como pueblos indígenas necesitamos que se asegure el uso consuetudinario sostenible de la biodiversidad y que se apoye, porque eso implica también el mantenimiento de nuestros conocimientos tradicionales. Esto es el derecho a utilizar algunas plantas o animales que muchas veces están protegidas por leyes especiadas porque están en peligro de extinción, pero a su vez también son y forman parte esencialmente de nuestro uso consuetudinario de la biodiversidad que necesitamos asegurar. Y a su vez también los pueblos indígenas y las comunidades locales mantienen conocimientos para el manejo de la vida silvestre, con lo cual creemos que es muy importante que esto se reconozca en estas metas. También la meta 10, 12 y 19 que se refieren a acceso y participación en los beneficios, consideramos que es importante que si bien esta meta se focaliza en la participación en los beneficios, hay desafíos que son como la implementación del protocolo de Nagoya en los aspectos relacionados a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, como el que sea el conocimiento utilizado, accedido con el consentimiento libre, previo e informado, que las comunidades negocien las condiciones de compartir ese conocimiento, así como la participación de los beneficios y por supuesto que haya apoyo a los protocolos comunitarios. Aquí es importante que resaltemos que en las metas actuales no está mencionado el derecho que los pueblos indígenas tienen a recibir esos beneficios como están establecidos en el protocolo de Nagoya, y creemos que eso tiene que estar explícito en el nuevo marco, ¿no? Pero a su vez también la implementación del protocolo de Nagoya e incluso lo que es la participación en los beneficios en un sentido más amplio de no solo por la utilización de los recursos genéticos, sino también por nuestra contribución a la conservación de la biodiversidad. En cuanto a la meta 19, sobre conocimiento tradicional e información, consideramos que es confusa, que todavía no está claro qué implicaría la disponibilidad de conocimiento tradicional a los tomadores de decisión y al público, debido a que, de acuerdo a todos los avances que se ha dado en el convenio y en el protocolo de Nagoya, todo acceso a utilización de conocimiento tradicional está sujeto al consentimiento de las comunidades indígenas y a todas las condiciones en sí para compartir esos conocimientos. Entonces, no entendemos bien cuáles serían las implicancias, y consideramos que es necesario que haya una meta específica focalizada en el reconocimiento legal, el respeto y la promoción de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas y las tecnologías. En cuanto a la meta 20, que se refiere a la participación equitativa y la gobernanza, porque se refiere a recursos, al reconocimiento de recursos, de derechos sobre recursos, consideramos que es importante incluir en esta meta y tal vez en otras y en todo el enfoque del nuevo marco, un enfoque basado en derechos humanos, especialmente en el derecho humano a un ambiente sano, porque eso va a contribuir a la conservación de la biodiversidad. Asimismo, también debería incluirse y reflejarse en esta meta la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las mujeres. O sea, estamos haciendo hincapié no solamente en la participación equitativa, sino en la plena y efectiva participación. Y creemos que este proceso no solo debe ser de acuerdo a las circunstancias nacionales, sino también tienen que ser de acuerdo a las obligaciones internacionales como las que surgen de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, o la misma Convención sobre el Cambio Climático, entre otras convenciones internacionales, ¿no?
También está la preocupación, o es un tema central, la conexión entre cambio climático y biodiversidad, y cómo también se refleja la contribución de los conocimientos tradicionales al cambio, a la adaptación y a la mitigación de los impactos del cambio climático. Y otra de las metas que también consideramos importante, que es la de movilización de recursos financieros y capacitación y cooperación científica, es que estos mecanismos apoyen a los pueblos indígenas en forma directa. Actualmente los pueblos indígenas están haciendo una gran contribución a la conservación de la biodiversidad, incluso más que otras instituciones u organizaciones que están recibiendo una gran cantidad de fondos para trabajar por la conservación de la biodiversidad, pero no así los pueblos indígenas. Por eso consideramos que este nuevo marco debería, en fin, reconocer ese rol central de los pueblos indígenas, también estableciendo como una meta o como un elemento ese mecanismo financiero para apoyar directamente los esfuerzos de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, señora presidenta. Thank you very much. Thank you, Viviana. Muchas gracias, Viviana. Creo que tenías bastante contenido interesante y extenso por presentar. Quería agradecerles por sus presentaciones. Refleja realmente el trabajo que se ha hecho a nivel regional y también establece diferentes puntos para nuestra discusión. Ahora vamos a cerrar ese tema de agenda y la sesión pública del diálogo antes de poder continuar con el siguiente punto de la agenda. Me gustaría agradecer a nuestros espectadores en el público, en el canal de YouTube, por haber seguido esa sesión matinal y los invito a reunirse el 3 de diciembre a las 9:05 de la mañana a la hora de Montreal, en donde estaremos presentando las conclusiones de esta reunión. Muchísimas gracias. Ahora deberíamos de repente detenernos para poder terminar con la presentación en YouTube y podríamos entonces ingresar en la sesión cerrada número 5, en donde vamos a hablar sobre la sesión plenaria para poder hablar en